Bueno, pues primeramente, nuevamente a darle pues una feliz Navidad con los que no pude hablar. Me alegra mucho, bueno, que pudimos compartir todos en familia, disfrutar de estos días especiales, días de descanso. Y bueno, los afanes todavía están ¿en qué? Dame un segundito. Los afanes todavía están pues en esta última semana. Ahí estamos. Ya dirían unos, bueno, ya salimos de Navidad, ahora viene Año Nuevo, ahora vienen otras reuniones esta semana. Pero como hemos hablado en estas últimas semanas, que no se nos olvide que a pesar de todas estas cosas, Cristo necesita seguir siendo el centro de nuestras vidas, que Él es lo más importante para nosotros. Y bueno, para los que no pudieron regalarle nada a nadie o se quedaron con las ganas de dar un regalito, me gustaría motivarlos que se pusieran como propósito antes de que se acabe el año de compartirles al menos a una personita, ¿sí? A una personita que no conoce del Señor, que le pudieran compartir de Cristo, que puedan compartir ese regalo maravilloso de la vida eterna, de la salvación que solamente encontramos en Él y del perdón que encontramos en Él. Me gustaría motivarlos a que puedan alegrarle la vida a alguna personita, aquellas personas que tienen en su corazón que podamos orar por ellos y que puedan entonces poder llegar a escuchar esas noticias de gran gozo, ¿sí? Noticias de gran gozo. Y bueno, ya entrando en tema un poquito, me gustaría hablar un poco de lo que es el fin del año para nosotros y también, bueno, prepararnos para el año nuevo antes de nuestra reunión el viernes. Haciendo memoria a muchas cosas que tal vez hemos vivido o todavía estamos viviendo. Si este año fue muy diferente para nosotros y hemos visto el impacto en muchas áreas de nuestras vidas, ¿sí? Tal vez para unos ha sido un impacto externo y muchos se han dado cuenta, ¿no? Tal vez para algunos eh, hemos podido ver que han caído enfermos, tal vez otros han perdido su trabajo, han tenido dificultades financieras, ¿sí? Otros han perdido su familia. Muchos han tenido un impacto externo en este año, ¿sí? No solamente fue el año antepasado, sino que este año, con tantos cambios y tantos ajustes, también ha sido un año muy, muy difícil para las personas a nivel externo, pero a nivel interno también nos hemos podido dar cuenta que hemos sido afectados y tal vez unos han sido afectados con la frustración o el miedo, con tantos cambios que están pasando, con la incertidumbre, cuando entra la duda. Y todo eso no nos permite a nosotros confiar plenamente en Dios, ¿sí? Por el miedo del cual estamos viviendo, por la frustración que estamos viviendo, tal vez las necesidades que estamos pasando o ese impacto interno que muchas veces no le compartimos a los demás, todo eso está teniendo un efecto en nuestra relación con Dios, en nuestra confianza en Dios. Y por eso tú y yo necesitamos reafirmar nuestras vidas, ¿sí? De tal vez hacer una pausa, ¿no? Antes de terminar este año y este próximo año que va a venir, que podamos, después de esa pausa, poder reanudarlo pero nuevamente afirmándonos cada día más en Dios, ¿sí? De llenarnos más de Él, de ponerlo a Él como nuestra roca firme, ¿sí? Inmovible. Y aunque yo sé que todos han pasado por situaciones diferentes, sí, podemos resumirlo entonces que hemos experimentado algún tipo de impacto, ya sea externo o interno en nuestras vidas, interno también hablando en nuestra área espiritual, sí, en nuestra área espiritual también ha tomado ha vivido, pues sufrido consecuencias en este año. Pero también podemos recordar que han venido muchas cosas buenas por las cuales tenemos que darle gracias a Dios en este año, ¿verdad? Y sea cual sea el caso, entonces podemos asegurar que fue un año o está siendo un año muy, pero muy fuera de lo común, ¿sí? Incluso en estas últimas semanas, sí, seguimos viendo y viviendo cosas que para nosotros como que siguen siendo fuera de lo común, como que ya no es lo que para nosotros era normal en años anteriores, ¿sí? Este año podemos decir que ha sido un año donde todos hemos estado buscando ajustes. Y hoy nos encontramos añorando cosas que no pudimos hacer, personas que no pudimos ver, tal vez lugares que no pudimos visitar. Y también nos seguimos encontrando con muchos informes que nos recuerdan de millones de personas que están muriendo a nivel mundial. Nos vemos con informes que traen y nos muestran tantos conflictos sociales que se están viviendo, roces políticos, económicos. Vemos como muchas iglesias están pasando por la dificultad de cómo poder responder a la necesidad de las personas y todo esto puede empezar a generar mucha inestabilidad e incluso temor en algunas de las personas. Y es en medio de estos momentos, y en medio de estos últimos días del 2021
que anhelamos encontrar ánimo en el Señor, que anhelamos encontrar esperanza a través de su palabra. En medio de todo lo que tú y yo estamos viviendo a nivel personal y a nivel social, qué mejores palabras que las que encontramos en el Salmo 112, versículos 7 al 8. Estas palabras se pueden aferrar a nuestros corazones y es mi motivación de que podamos vivir no solamente hoy o esta última semana del año arraigados pues a este salmo, sino que podamos vivirlos y que podamos tenerlo en nuestros corazones día tras día. Si estas palabras nos dan a nosotros ánimo y nos llevan a tener más esperanza en él. Salmo 112, versículos 7 al 8, o del 6 al 8, empecemos desde el 6, dice: A estas personas no las vencerá el mal. A los rectos se les recordará por mucho tiempo. Ellos no tienen miedo de las malas noticias y confían plenamente en que el Señor los cuidará. Tienen confianza y viven sin temor y pueden enfrentar triunfantes a sus enemigos. Y qué bonitas palabras, ¿no? Dice que no los vencerá el mal, que van a ser recordados por mucho tiempo, que no tienen temor a las malas noticias y confían plenamente que el Señor los cuidará. La pregunta es, ¿cómo vamos a ser capaces de enfrentar las grandes olas y los fuertes vientos de las tormentas que hemos estado viviendo? No solamente los últimos meses, sino los últimos años. ¿Cómo vamos a enfrentar todas estas cosas que se vienen a nuestras vidas cuando empezamos a sentir ese temblor de la división, los conflictos sociales y aún así mantenernos confiados y firmes en Cristo? ¿Cómo podemos lograr hacerlo? ¿Cómo lograrlo si mientras pasamos la página del 2021 y vamos a empezar un capítulo nuevo, ya no sabemos qué otras malas noticias puedan venir? Si tal vez muchos dirían en el 2020, bueno, ya pasó lo peor, vamos a ver si el 2021 es un poquito mejor. Y tristemente, aunque algunas cosas fueron ajustadas, el 2021 para muchos fue peor que el año anterior. Y entonces nos encontramos con la expectativa de que tal vez el próximo año va a ser más difícil, va a ser más duro. Em, y estamos así como a la expectativa de empezar un capítulo nuevo, pero no sabemos qué otras malas noticias van a venir. Pero podemos tener la confianza que sea lo que sea que venga, Dios va a seguir ayudándonos y que podamos entender que Dios va a seguir llevando nuestra fe a que siga creciendo, que sea lo que sea que venga el próximo año. Nuestro gozo va a ser duradero y nuestra luz va a ser más brillante porque Dios está con nosotros, porque Cristo nos ha salvado, porque tú y yo ya somos parte de qué? Del pueblo de Dios. Y todo eso entonces nos lleva a nosotros a responder a esas preguntas que muchos tienen, ¿sí? Eh, ¿Quiénes temen al Señor? Bueno, el que se rinde ante Él, el que entiende quién es Dios. Quienes temen al Señor, quienes viven conforme a su voluntad, quienes respetan sus estatutos. Todos estos, ¿cómo se dice? Como punticos que vimos en el Salmo 112 nos llevan a pensar de que son cosas que se pueden vivir incluso en nuestra época, siempre y cuando tú y yo tengamos un temor reverente, santo al Señor, que podamos seguir amándolo y que podamos seguir compartiendo incluso de Él. No nos vencerá el mal, vamos a ser recordados por mucho tiempo, no tendremos miedo de las malas noticias y confiaremos plenamente de que el Señor nos cuidará, ¿sí? Pero tiene que haber algo de parte de nosotros y es ese compromiso con el Señor, ese compromiso que he podido ver en la vida de cada uno de ustedes a lo largo de este año, que nos ha ayudado a sobrellevar tantas cosas que se han presentado, ¿no? A lo largo de estos últimos 12 meses y poder estar aquí reunidos en este último fin de semana del año dándole gracias a Dios porque Él no nos ha abandonado, que su gozo se ha mantenido en nuestras vidas, que nuestra fe podemos dar testimonio que ha crecido a lo largo de este año, que nuestra vida ha sido de testimonio también para otros y ha sido luz incluso para algunos que tal vez no han conocido del Señor. Sí, podemos hablar de que em, hemos llegado a deleitarnos incluso en los mandamientos del Señor, que hemos llegado a ser tal vez más compasivos, que hemos llegado a entender más la justicia de Dios. Y todo eso es algo que tenemos que tener en mente, pero también tenemos que constantemente revisar nuestras vidas por varias razones. Tú y yo tenemos que, aunque este año nos ha formado, aunque en este año el Señor ha mostrado su gracia, aunque en este año hemos experimentado muchas cosas buenas en medio de las dificultades, y podríamos caer en el error de decir, bueno, ya estamos bien, ya estamos perfectos, el Señor está con nosotros. No podemos caer en ese error porque constantemente tú y yo tenemos que revisar nuestras vidas. Acordémonos que tú y yo, como lo decía Pablo, estamos en esa constante batalla entre qué? Entre el bien y el mal, entre la carne y el espíritu, ¿sí? Y como tú y yo somos seres humanos, tendemos a pensar
que la manera como hacemos las cosas es la mejor, sí, esa es la naturaleza humana. Como yo hago las cosas, esa es la mejor manera de hacer las cosas. Y es parte de nuestra naturaleza que se revela contra Dios. Tal vez en unos más que otros se ve más pronunciada esta característica y eso empieza a manifestarse en muchas áreas de nuestras vidas de una manera muy sutil. Si se empieza a manifestar cómo planeamos nuestras vidas y ponemos a un lado a Dios. Por eso la importancia de entender, ¿no? De entender la planeación del nuevo año. No, yo planeo mis cosas como yo quiera. Ahí nos estamos rebelando contra Dios, ¿sí? Como si tuviéramos un plan mejor que el plan que Él tuvo. Em, y en ese mismo proceso, sí, nuevamente, es un proceso que empieza a afectar todas las áreas de nuestras vidas. No solamente es que nos rebelamos contra Dios, no solamente es en nuestra área espiritual, sino que esto empieza a tomar nuestro corazón y empieza a tener un efecto aquí en la tierra, ¿sí? Así como decimos que nuestro plan es mejor que el de Dios, también empezamos a desmeritar, por decirlo así, el plan de los demás, de los demás. En ese mismo proceso de rebelión contra Dios nos rebelamos de una manera tal vez muy sutil con las otras personas, ¿sí? Ignoramos el punto de vista de las personas, ignoramos los planes de las personas. ¿Por qué? Porque nos estamos rebelando no solamente contra ellos, sino contra Dios, ¿sí? No tenemos como la humildad de poder reconocer que hay otros planes que puedan servir, pero sobre todo nos cuesta reconocer que el plan de Dios es perfecto, que el plan de Dios para nuestras vidas es mejor de lo que tú y yo podamos planear incluso en 10 años, ¿no? ¿Cuántas personas no han planeado tanto tiempo su retiro, por decirlo así? Y cuando llega ese momento, muchos se dan cuenta que tal vez planearon mal, solamente, bueno, hablando en esa área laboral, pero asimismo muchas otras personas se han dedicado años y años en la planeación de sus últimos años, pues, de vida, por decirlo así, y muchos han tristemente terminado como sin propósito, tristes, solos, amargados. Y todo eso nos lleva a ver que tú y yo necesitamos alinear nuestros anhelos con los planes de Dios, con la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Sí, muchos han planeado hacer muchas cosas sin consultarle a Dios, muchos han planeado hacer cosas sin buscar su voluntad y ahora se encuentran en condiciones muy tristes, algunos se encuentran en condiciones de frustración, mucho estrés, porque sus planes no se dieron. Todo eso que podemos experimentar en este mundo, en lo que es cuando los planes no funcionan, tenemos que revisar nuestro corazón y decir, yo no sé si realmente yo consulté con Dios, yo no sé si realmente planeé conforme a la voluntad de Dios. ¿Será que por eso estoy apuntando a decir, Dios, pero por qué me está pasando esto cuando debería estar realmente preguntando, ¿por qué no rendí mis planes ante Dios y me alineé a sus planes y su voluntad? Sí, por eso entonces tenemos que evaluar, ¿no? Evaluar lo que tú y yo estamos viviendo hasta el día de hoy. Y si te encuentras en esa situación de estrés y frustración, tristeza, en condiciones difíciles porque en algún momento planeaste sin Dios, hay esperanza porque Él siempre tiene una oportunidad nueva para nosotros y Él nos da la oportunidad de volver a su presencia, de poder consultarle, así como recordábamos en estos días en la época navideña también, ¿no? Em, Él es nuestro admirable consejero, Él es nuestro príncipe de paz. Sí, el consejo del Señor es sabio. Y por eso entonces a través de la palabra de Dios y a través del Espíritu Santo, tú y yo podemos encontrar esa sabiduría que nos lleva no solamente a planear con Dios, sino a modificar nuestros planes, por decirlo así, y ver si realmente están ajustados a la voluntad de Dios. Por eso tú y yo necesitamos llenarnos cada día más de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos revela el plan de Dios, es la que nos revela la voluntad de Dios. Y el Espíritu Santo está en nosotros para ayudarnos a hacer todas estas cosas. Pero entonces, cuando no vivimos de esa manera, sentimos que muchas cosas están saliendo de nuestras manos, sentimos que muchas cosas están como fuera de control, como que ya cuando no tenemos el control sobre algo, empezamos a vivir una vida como muy cargada, muy llena de frustraciones. Pero no se nos puede olvidar que porque se nos salga a nosotros de las manos, eso no significa que también se salieron de las manos de Dios. No significa que Dios no pueda controlar nuestro desorden. Y qué bonito ver que
incluso en nuestro desorden, incluso en tantas cosas que tú y yo causamos en nuestras vidas por rebeldía, por desobediencia o por muchas otras cosas. Tal vez simplemente espiritualmente estamos fríos y no queremos buscar del Señor, incluso en medio de todo el desorden que se puede formar a causa de todo esto. Dios sigue siendo misericordioso. Dios puede obrar a través de todo esto y lo hemos visto incluso em, en el nacimiento de Jesús, cuando Él vino a este mundo, como Él vino a nuestro corazón, un lugar tan desordenado, como Él nació en nuestras vidas en un lugar tan oscuro, tan sucio, tan difícil de organizar si fuéramos pues honestos con nuestro interior y ver cómo Él ha transformado, ha renovado nuestro ser de manera que interna, de manera externa, el Señor también puede empezar a hacer muchas cosas, Él puede usar personas, Él puede mover y causar incluso situaciones que nos llevan a ver que Él está aquí en control. Y qué bonito ver entonces que eso nos da a nosotros gozo, nos da esperanza, nos da ¿qué? Paz, paz para poder seguir viviendo conforme a la voluntad de Dios. Dios tiene todo bajo control. Para Él no es sorpresa todo lo que pasa. Tal vez para nosotros muchas veces en medio de nuestros planes que tenemos ya todo perfectamente planeado, se presenta alguna cosa y nos sorprende y no sabemos cómo actuar, ¿verdad? Para Dios no pasa eso. Dios tiene todo bajo control. Esas cosas que nos sorprenden a nosotros no les sorprende a Dios. Él ya veía todo venir. Muchas cosas han cambiado y yo estoy seguro que muchas cosas seguirán cambiando. Seguirán afectando nuestros planes, seguirán afectando nuestras vidas. Pero a pesar de todo este cambio, Dios sigue siendo Dios. Tú y yo no podemos caer en el error de pensar que Dios va a cambiar su carácter, que Dios va a cambiar su amor. Tú y yo no podemos pensar que Dios va a cambiar su justicia o su perdón simplemente porque todo a nuestro alrededor está cambiando. Si algo nos ha enseñado este año es que todo está cambiando, ¿sí? La iglesia virtual, todo lo de la pandemia, economía, política, muchas cosas están cambiando, ¿sí? Y caemos en el error de pensar que Dios también va a cambiar, pero eso es una gran mentira. Tú y yo necesitamos reafirmar esta verdad de que Dios sigue siendo Dios, a pesar de que todo en este mundo esté al revés, a pesar de que todo esté eh, llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno, ¿verdad? Dios no cambia porque tú y yo tenemos a un Dios que es ¿qué? De ayer, hoy y siempre. Y sus planes son mejores que los nuestros. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y entre más nos aferremos a esta realidad, más podremos llevar una vida confiada y firme, una vida con gozo. Que cuando las cosas cambien, en lugar de quejarnos con Dios, más bien podamos contestar de una manera diferente. Muchas veces decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué pasó esto? Pero que podamos más bien cambiar la manera en la cual contestamos y podamos preguntarle con humildad, Señor, ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es tu plan en medio de esta situación? Que podamos tener un corazón tan humilde y tan sincero de reconocer de que tal vez estamos planeando sin Dios y podamos pedirle perdón, Señor, perdón porque planeé sin ti y ahora estoy en medio de estas consecuencias. Pero ¿cuál es tu plan? ¿Qué vas a hacer tú en medio de mi desorden para glorificar tu nombre? Recordemos que todo es para la gloria de Dios. Él puede usar incluso nuestros errores para glorificar su nombre. Y qué bonito porque eso nos da a nosotros entonces seguridad de que el plan de Dios es perfecto, ¿sí? Que podamos también llevar a preguntarle cuál es su plan para nuestras vidas. Y todo esto a mí me hace recordar muchas historias bíblicas, pero para no salirnos mucho del tema, en esta época de Navidad, por decirlo así, que bueno, ya se pasó el día, pero em, la historia del nacimiento de Jesús es una de esas primeras historias del Nuevo Testamento en la cual tú y yo podemos ver el plan de Dios para una familia, ¿sí? A la luz de la Biblia, tú y yo podemos ver que María y José, ellos tenían planes, claro. Ellos querían casarse, ellos querían tener su vida, pero poco a poco cada uno de estos planes que ellos tenían fueron cambiados por un plan superior, por un plan más alto, por el plan de Dios. Las noticias de que Jesús iba a nacer y de que ellos iban a ser los padres del Señor cambiarían todos, absolutamente todos los planes que ellos tenían en mente y eso le iba a dar un vuelco a sus vidas, ¿sí? Imagínate
a María y José, ya ellos pues planeando su vida, después de que se casaran, vamos a hacer esto, vamos a ir a vivir yo no sé dónde. Y después viene el Señor y les cambia todos sus planes. No, ya no pueden hacer eso. Todos los planes que ellos tenían cambiaron y tal vez uno lo lee y dice, esos planes cambiaron para mal, pero en realidad no cambiaron para mal. Esos planes cambiaron para la gloria de Dios, porque el nacimiento de Cristo nos lleva a glorificar el nombre de Dios, la obra de Cristo nos lleva a glorificar el nombre de Dios. Todo lo que ellos pasaron, esas travesías, nos llevan a glorificar el nombre de Dios, ¿sí? El plan de ellos cambió y ahora los vemos a ellos entonces moviéndose de un lado a otro para proteger sus vidas. Ellos tuvieron que viajar entre Belén, Nazaret, Galilea e incluso, como lo leíamos hace una semanita, si no estoy mal, ellos también tuvieron que ir hasta Egipto, ¿sí? Tuvieron que ir hasta Egipto para proteger sus vidas y para proteger la vida de quién? Del bebé. Y esas travesías yo estoy seguro que no fueron fáciles. Bueno, los que han tenido la oportunidad de ir a Israel, incluso con nuestro equipo de buses y facilidad de transporte, incluso ya con, ¿cómo es que dice? Con la gente que se va con sus zapatos cómodos, ¿verdad? Incluso cuando tenemos que hacer algunas de visitar algunos de estos lugares, llega uno exhausto en un día, dice, hicimos mucho, ¿no? Sí, hemos como visitado muchos lugares. Y estando ahí geográficamente, incluso con los avances, incluso con las ayudas de transporte y tantas cosas, es un viaje difícil, podríamos decirlo, físicamente hablando. Mentalmente no tanto, pero yo me imagino a María y José pasando por estas travesías, viajando por todos estos lugares, ¿verdad? En el calor, en la dificultad de tener un bebé pues recién nacido, cargando todas sus pertenencias para arriba y para abajo. Ellos pensando que tenían otros planes y ahora están aquí, huyendo por sus vidas, escondiéndose, cambiando sus planes, ¿verdad? Pero todos estos planes fueron cambiados para la gloria de Dios, ¿sí? Aunque fueron difíciles las condiciones de la época, aún así ellos siguieron confiando plenamente en Dios. Ellos siguieron confiando plenamente en Dios y que el plan de Dios era soberano, que el plan de Dios era mejor que el plan que ellos tenían. Ellos hubieran podido quedarse ya en Egipto, ¿no? Aquí tenemos pues comida. ¿Sí se acuerdan lo que decían los israelitas en una vez que se les revelaron a Moisés? ¿No? Tú nos hubieras dejado aquí, ¿en dónde? En Egipto, que teníamos comida, ¿sí? Que teníamos un techo, ¿sí? María y José hubieran podido haber dicho lo mismo. ¿Para qué nos vamos a seguir devolviendo por allá si Herodes nos va a matar? No, quedémonos aquí en Egipto y ya sigamos nuestras vidas. Pero ellos no hicieron eso, ellos siguieron confiando en el plan de Dios, ellos siguieron confiando en el poder de Dios, en el cuidado, en el amor del Señor. Y es ahí cuando vemos que el Salmo 112 que leímos hace un poquito empieza a cumplirse en la vida no solamente de nosotros o solamente en la vida de las personas que tienen temor a Dios, específicamente hablando, podemos decir que este salmo se empieza a cumplir en la vida de María y José. Ellos vieron y vivieron la protección de Dios, ellos vieron el cuidado de Dios. Em, ese viaje en esa época de ir a Egipto no solamente era largo, sino también que era peligroso por todo lo que había en el camino. Y aún así, con un bebé en sus brazos y con sus pertenencias, porque en esa época no había buses que lo llevaran o en avión, eso era difícil. Y aún en medio de todo eso, ellos pudieron entender y ver el cuidado de Dios, el cariño y el amor de Dios. Ellos no tuvieron miedo a las malas noticias del momento, sino que siguieron, ¿qué? Confiando, ellos siguieron confiando. Em, claro, ellos escucharon que Herodes estaba matando a los niños, después vieron que había alguien más, perdón, que si volvían podía, seguir siendo una amenaza para ellos y tuvieron que cambiar sus planes nuevamente. Pero todos esos planes estaban ajustándose al plan de Dios, ¿sí? Por eso entonces vemos que sus nombres son recordados hasta el día de hoy, ¿sí? Son personas que pudieron ajustarse al plan de Dios, que pudieron cambiar sus anhelos, ¿sí? Sus anhelos y los alinearon con el plan perfecto de Dios. Tú y yo tenemos muchos planes que no están alineados con Dios.
Tú y yo tenemos muchos anhelos que tenemos que rendirle a Dios y entender si realmente son parte de su voluntad. Y no con eso me estoy refiriendo a que entonces no hagamos planes y que no tengamos anhelos, ¿sí? No, nada de eso. Para Dios, porque para Dios todo es posible, sí, Dios nos puede llevar a cambiar muchas cosas, pero a lo que me estoy refiriendo es que en lugar de planear o tener anhelos sin consultar a Dios, que más bien en oración podamos entregarle esos anhelos, esos deseos a Dios y Señor, ¿será que realmente esto me conviene para este año, para este mes, para este día? Señor, ¿realmente será que estos deseos se alinean con tu voluntad? Y así poco a poco entonces vamos a poder ver que a través de la oración y la palabra de Dios, los anhelos de nuestro corazón, vamos a poder separarlos. Esto va con el plan de Dios y esto no va con el plan de Dios. Y tú puedes hacer lo que tú quieras, pero ya cuando tú ves que tus anhelos y tus planes no están alineados con el plan de Dios, vas a saber que van a venir consecuencias. Van a venir consecuencias. Y por eso tú y yo entonces necesitamos planear nuestras vidas a la luz de la palabra de Dios. La palabra de Dios también nos muestra a nosotros las consecuencias de vivir de una manera apartada del Señor. Por eso tú y yo necesitamos planear nuestras vidas este año que viene, que puedas tú, incluso, bueno, esta semanita, tomarte el tiempo y meditar en tantas cosas que hay en tu corazón y en tu cabecita y empezar a planear. ¿Me oyen ahí? Que puedas seguir planeando según el sabio consejo, pero sobre esa área que nos espiritual. Muchas veces de año muchas personitas deciden planear sus vidas, planean sus vacaciones, planean tantas cosas, pero se les olvida planear qué, su vida espiritual. Muchos empiezan como el gimnasio. ¿Qué pasa ahorita en enero? Que muchos se van para el gimnasio y ya en febrero, ¿qué pasa? Ya nadie vuelve, ¿no? De una manera similar pasa con nuestra vida espiritual. Muchos planean estudios bíblicos, muchos están planeando lecturas bíblicas, pero pasan las semanas, pasa el tiempo y como que ya no es lo mismo de antes y como que se deja pues tirado, por decirlo así. Por eso mi motivación en el día de hoy es que podamos planear nuestra vida espiritual en oración, que tú puedas planear con tu familia, de manera personal también, tu vida espiritual en oración, en la lectura de la Biblia, en poder identificar la voz de Dios de una manera más clara. Para los que han estado en las clases TEO, que puedan planear incluso ese compromiso a seguir en estas clasecitas que sé que han sido de bendición para muchos, que podamos ser más sensibles a la guía del Espíritu Santo y que podamos prepararnos para lo que está por venir en las otras áreas de nuestras vidas. Pero lo más importante, que nuestra vida espiritual esté planeada, ¿sí? No solamente a largo plazo, ¿sí? Yo ya me veo entonces en el próximo diciembre así o así, porque espiritualmente voy a estar fuerte. No, eso es un proceso, entonces que tú también puedas empezar de manera corta, ¿sí? Este día, esta semana, mi plan es crecer más en oración. Mi plan es poder rendirme más a la palabra de Dios, entender que sus planes son mejores que los míos, empezar a hacer pequeños ajustes y poco a poco vas a poder ver que esos planes de tu vida espiritual, si los llevas a cabo de la mano del Señor y confiando en el Espíritu Santo, eso va a empezar a tener un efecto en las otras áreas de tu vida, un efecto que va a ser para la gloria de Dios y un efecto que no te va a llevar a ti a cargarte tanto como si tus planes hubieran sido perfectos, sino que ya más bien aprendes a alinearte más a Dios. Que puedas prepararte como la hormiga se prepara para el invierno, como nos recuerda por allá el libro de Proverbios 6, sí, Proverbios 6, el 6 al 7 dice que la hormiga se prepara para el invierno, que tú y yo podamos prepararnos de manera espiritual, ¿sí? ¿Cuántas veces tú y yo en un año no experimentamos un invierno espiritual, si queremos ser sinceros? ¿Cuántas veces tú y yo, aunque estemos conectaditos aquí cada fin de semana, aunque estemos conectaditos en las clases, aunque tal vez estemos los lunes en momentos de oración, cuántas veces tú y yo no podemos reconocer que estamos viviendo un invierno espiritual? ¿Verdad?
como hablábamos al principio. Externamente las cosas tienen un impacto y muchas veces no se ven internamente. Muchas veces estamos experimentando ese impacto interno en nuestras vidas. Estamos pasando por un alejamiento, un invierno espiritual. ¿Por qué? Porque tal vez no planeamos, ¿sí? No planeamos en decir, ¿sabes qué, Señor? Yo sé que mi vida, yo sé que mi carne me jala a hacer otras cosas que me alejan de ti. Yo quiero planear este mes, este día, este año, a poder someter mi carne, a poder rendirme más a ti para no pasar, o cuando llegue el momento de que sea un invierno espiritual, de que pueda reconocer que necesito de ti, que seas tú trayendo paz, gozo y llenando mi vida nuevamente en medio de esa época de mi vida. Que nos podamos preparar de una manera prudente, ¿sí? Que nuestros pasos sean pasos que sean para la gloria de Dios, que sigamos buscando el consejo sabio de Dios y reconozcamos que nuestras necesidades y reconozcamos las necesidades que tenemos en nuestros hermanos en nuestra fe. Tú y yo también tenemos que aprender a planear ministerialmente hablando. Así que bonito ver la unión que hay entre todos nosotros. De verdad que llena mi corazón y yo le doy tantas gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y ver la preocupación, ver esa tensión que hay entre nosotros, aunque no nos veamos pues tan seguido. Eso de siempre estar orando los unos por los otros, de reconocer que hay necesidad y decir, pueden orar por mí, pueden orar por mi tía, por mi mamá, por mi familia, pueden hacer esto. Nos lleva a nosotros también a qué? A planear qué? De mantenernos en esa constante ayuda para los demás en todo lo que estemos haciendo, que podamos planear para la gloria de Dios, en pocas palabras. Todo lo que tú y yo planeemos aquí debe ser para la gloria de Dios. Y bueno, ya hablando también de planes, los que tengan vacaciones el otro año, yo les animo, ¿no? Que podamos planear esa visita a Israel para los que han tenido ese anhelo en su corazoncito, que también lo puedan poner en oración desde ya, ¿no? A ver qué pasa de aquí a octubre, que el Señor nos pueda ir llevando y mostrando para que este plan pues se pueda dar a cabo para su gloria nuevamente. Los que tengan el anhelo para que nos dejen saber y empezamos a orar juntitos. Qué bonito sería no poder compartir ese tiempo allá en la tierra del Señor, en Tierra Santa. Y entonces todos estos planes que tú y yo tenemos aquí en la tierra, todos esos planes que tenemos en la tierra, nos llevan a vivir de una manera, ¿sí? Cuando tú y yo nos sujetamos a esos planes, nos llevan a vivir de una manera y por eso esos planes necesitan estar de la mano de Dios. Por eso el plan de nuestra vida espiritual debe ser uno de los más primordiales para que todos los demás empiecen pues a encajar de una manera mucho más fácil. Y qué bonito sería también que parte de nuestro plan para el próximo año sea ayudar a expandir el reino de Dios aquí en la tierra. Yo no sé cuántos de ustedes eh, han puesto eso como su parte de plan de vida o plan del mes o plan del año. Yo quiero este año, Señor, expandir el reino de Dios. Quiero compartir el Evangelio de Cristo a algunas personitas. Qué bonito sería que eso fuera parte de tu plan, ¿sí? Eso ayuda nuevamente. O eso es, sin lugar a duda parte de la voluntad de Dios y Él quiere que su nombre se expanda por toda la tierra. Él quiere que muchas personas puedan escuchar y reconocer de que Cristo es Rey. ¿Sí? Así mismo lo hizo Pablo. Pablo, que me ayuda a leer Romanos 15, Romanos capítulo 15, del versículo 20 al 28. Vamos a leer del 20 al 28. Romanos capítulo 15 versículo 20 al 28. Este es un plan que Pablo se propuso. Él quería seguir expandiendo el reino de Dios, él quería seguir compartiendo el evangelio y podemos ver un ejemplo de vida de un apóstol que tú y yo podemos aplicar aquí a nuestra... Yo lo puedo leer. Del 20 al 28, ¿verdad? Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros,
Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado ese fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Gracias. Para los que han tenido la oportunidad de estar en esta última clase, Teo, que hemos hablado de las cartas paulinas, creo que este pasaje es un poquito más impactante porque muchas de las cartas paulinas que hemos podido compartir nos hablan a nosotros del amor que Pablo le tenía a sus discípulos, el amor que Pablo le tenía a todas estas personitas que estaban en iglesias que él había fundado. Y aquí habla, yo he querido ir a verlos, yo he querido ir a visitarlos, pero hay una prioridad en su vida. Si él tenía en sus planes ir a compartir con estas personas, pero para él había algo más importante entre sus planes y que era compartir esa buena noticia, esa es mi gran aspiración. Otra tradición dice, me esforcé grandemente en predicar la buena noticia, ¿sí? Dice que no donde ya se había conocido de Cristo, sino que en qué? En lugares donde no había comenzado esta obra, donde no había ni iglesias, donde no había nada, donde no se había mencionado. Y qué bonito ejemplo nos deja el apóstol Pablo aquí, que él pudo rendir sus deseos, él pudo rendir sus anhelos, tantas cosas que él quería hacer, que yo sé que tú y yo queremos hacer y tener muchas cosas, pero muchas veces tenemos que someter eso y entender que compartir el evangelio muchas veces es prioridad, más importante que tal vez algunos anhelos y deseos que tú y yo queramos tener. Pablo tenía un anhelo ferviente, él tenía muchas ganas de ir a visitar a estas personitas, pero él dijo, por más de que yo quiera ir allá, yo necesito seguir este plan que es más importante y es compartir el nombre de Cristo a todos aquellos que no han escuchado, a todos aquellos que no han escuchado mencionar de estas maravillosas promesas y eso se volvió una prioridad para él y veamos, entonces, cómo el nombre de Pablo hasta el día de hoy es recordado, así como leemos en el Salmo 102, dice, sus nombres serán recordados. ¿Por qué? Porque él le tenía temor a Dios, porque él vivía conforme a la voluntad de Dios. Qué bonito entonces que el 2022 podamos planear compartir a los que no conocen de Cristo, a aquellas personitas que no han escuchado, a aquellas personas que no se les ha mencionado de la salvación, que esa sea parte de tu planeación para el próximo año, que puedas rendirle eso al Señor. Y si no hay en ti las habilidades, por decirlo así, que puedas decirle, Señor, yo quiero compartir del nombre del Señor en este año que viene, pero necesito que me enseñes, necesito que me llenes de tu palabra, necesito que me des sabiduría, necesito que me des gracia. Todo esto es para la gloria del Señor. Y tú puedes decirle con toda la libertad, Señor, hay cosas en mí que tal vez me limitan para poder llevar a cabo este plan, pero Él está allí para ayudarte, ¿sí? Que ese plan es para la gloria del Señor. Y qué bonito ver, ¿no? Toda esta planeación que hemos visto, pues primero con María y José, ver cómo ellos tuvieron que ajustar sus planes y sus anhelos, ajustarlos al plan de Dios. Qué bonito ver cómo Pablo nos muestra a nosotros que necesitamos muchas veces rendir nuestros anhelos y ponerlos a un lado y entender de que hay algo más importante, ¿sí? Ese plan de Dios. Pero también vemos a través de Cristo Jesús la importancia de la planeación, ¿sí? La importancia de la planeación. Jesús, estando aquí en la tierra, él no hizo nada pues al azar, ¿sí? Él no dijo, no, yo me voy a ir a caminar por allí y esperar a ver si se me atraviesa algún enfermo para sanarlo. No, Jesús no vivía de sorpresas, Jesús no vivía de, vamos a ver quién se me atraviesa. Absolutamente todo lo que hizo Jesús aquí en la tierra, cómo hablar, dónde ir, qué hacer, cómo y cuándo, todo fue parte de un plan perfecto. ¿Sí? Cuando tú te pones
a estudiar cada sanidad, cuando te pones a estudiar cada palabra que Cristo dijo, cómo lo hizo, te muestra a ti que es parte de un plan que ¿qué? Que es para la gloria de Dios, que es parte de un plan que nos muestra la redención, es un plan que nos muestra el carácter del Padre. Cristo estuvo aquí en la tierra mostrándonos, revelándonos al Padre y ese plan se llevó a cabo a la perfección, ¿sí? Cristo también siguió el plan de Dios, él sabía dónde tenía que ir y qué hacer. Por eso tú y yo necesitamos recordar y reconocer que nuestro Salvador no vino a este mundo y actuó de una manera espontánea y por sorpresa. Muchos dicen, mira qué bonito, Jesús se encontró con tal persona y la sanó. Jesús ya tenía en su corazón y en su plan ir y encontrarse con esa persona. Jesús tenía planeado encontrarse con nosotros. Qué bonito que en el plan de la salvación, ya tú y yo hemos sido parte de este plan y Él se encontró con nosotros. Tú y yo en nuestra rebeldía y en nuestra oscuridad, en nuestro corazón, no queríamos conocer nada de Dios, pero Él fue el que nos buscó, que con sus lazos de amor poco a poco nos fue trayendo a su presencia. Para nosotros fue sorpresa, perdón, pero para Él era parte de su plan, sí, era parte de su plan. Jesús nos muestra que Él planeó todo de una manera intencional y eso nos lleva a nosotros también a vivir de una manera intencional aquí en la tierra, que todos los planes que tú tengas para el nuevo año, que todos los planes que tú tengas a nivel espiritual, que los planes que tengas también a nivel familiar, que todo lo puedas hacer de una manera intencional, ¿sí? Que tengas que hacerlo de una manera intencional. Jesús de manera intencional fue al Calvario, de manera intencional fue hasta cruz para morir por nosotros, de manera intencional. Dice Lucas capítulo 9, versículos 51 al 53. Y sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, él con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él y ellos fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, pero no le recibieron porque pero no le recibieron porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. Pero para no entrar en detalles, los samaritanos no aprobaban pues el pasaje a Jerusalén. Para los que han estado en clasecita hemos podido hablar de eso. Pero ellos sabían que Jesús ya tenía un plan, ¿sí? Jesús ya tenía el propósito de ir a Jerusalén. Él ya sabía que el solo hecho de ir a Jerusalén, eso significaba ¿qué? La muerte. Jesús tenía planeado dónde ir. Él ya sabía, él estaba siguiendo el plan de Dios. Eso no lo detuvo entonces a él para cumplir el plan de salvación para los hombres, de los hombres. Por eso, mi querida familia, planear es algo sabio. Es algo sabio si lo hacemos guiados por el Espíritu Santo. Pero planear sin él, planear de una manera como si nosotros quisiéramos hacerlo todo, es ser arrogante, ¿sí? Es ser arrogante pensando que nuestros planes son los mejores. Es pensar que tú y yo somos mejores que Dios. Por eso tú y yo necesitamos mantenernos pegados al Espíritu Santo. Planear algo es sabio y qué bueno que tú estés planeando tu año. Qué bueno que puedas reflexionar en estos últimos días del año de todo lo que el Señor ha hecho, tal vez aquellas cosas que fallaron, aquellos planes que tal vez no se dieron, que puedas nuevamente meditarlo y entregárselo al Señor y decirle, Señor, tal vez estos planes que tenía el año pasado no se dieron. Yo quiero preguntarte en el día de hoy, ¿será que sí estaban alineados con tu voluntad? Y que puedas entonces experimentar la gracia y el amor de Cristo nuevamente, que puedas experimentar que tú y yo servimos a un Dios de oportunidades y que puedas ajustar esos planes y los pongas, ¿no? Que los pongas de una manera que se alineen con la voluntad de Dios. Él sabe los anhelos de tu corazón, Él sabe lo que tú necesitas, pero Él también te da a ti la dependencia de vivir aquí en este mundo, ¿sí? Y Él espera que tú y yo podamos vivir en este mundo de una manera sabia y de una manera recta. Por eso no podemos seguir viviendo de una manera arrogante pensando que nuestros planes son mejores y que queremos hacer todos nosotros mismos. Por eso me gustaría animarlos a que se tomaran un tiempito de planear esas cosas más importantes de sus vidas de la mano de Dios, que puedan planear con sus familias, con sus espositos y sus espositas, los que tienen hijos, que puedan incluso también planear con sus hijos cómo van a pasar
este año juntos, cómo van a reforzar relaciones, que puedan mantener también incluso un plan de salud, ¿no? De alimentación y de ejercicio, todas estas cosas que son pues mundanas, por decirlo así, pero también lo más importante, que puedan encontrar un momento para planear su vida espiritual a nivel personal y a nivel familiar, que puedan experimentar un renuevo espiritual y un descanso en sus vidas, así como tú y yo planeamos vacaciones desde ya enero, y vamos a ver a dónde vamos a ir este año, dónde vamos a ir a descansar, que tú también puedas planear tus vacaciones espirituales. ¿Y a qué me refiero con vacaciones espirituales? No es dejar de leer la Biblia, no es dejar de orar, no es dejar de ir a la iglesia, no. Vacaciones espirituales es encontrar ese renuevo espiritual, ese descanso en nuestra privacidad, ¿sí? Esas son tus vacaciones espirituales, que tú puedes planearlas de la mano del Espíritu Santo y puedas apartar esos tiempos para poder seguir creciendo en santidad. Por eso, sobre todo lo que tú y yo podemos planear en este mundo, me gustaría animarlos a que este año pudiéramos planear nuestra vida espiritual por medio de la oración y la lectura de la Biblia. Que al tener todo esto planeado podamos hacerle frente a los afanes y a las presiones del mundo, que ya tú y yo sabemos que las cosas realmente están desempeorando, pero todo eso no nos llena a nosotros de temor, sino nos llena de qué? De gozo, de alegría, de entender de que Cristo está con nosotros, de que nada de esto nos va a alejar de Él, y eso nos va a llevar a estar más plantados en su plan, y no nos va a dejar, por decirlo así, apartarnos de las cosas que parecieran ser urgentes. Este mundo con sus afanes nos aleja de Dios con cosas que parecieran ser urgentes, pero realmente, si nos damos cuenta, no son tan urgentes como pensamos que son. Hay algo más importante, y es Cristo. Pablo hubiera podido decir que era urgente, era urgentísimo ir a visitar a sus personitas por allá, pero que dijo él: no, por más urgencia y por más ganas que yo tenga de ir a conocerlos o visitarlos, yo tengo un plan, y es seguir compartiendo el nombre de Cristo. Que tú, por más afanes y cosas que parecen ser urgencias aquí en la tierra, que te puedas mantener firme en el plan, de que puedas ir creciendo espiritualmente y puedas seguirte llenando de amor de Dios para compartir a los demás. Él planeó nuestra salvación, Él planeó nuestro perdón, Él planeó el gozo y la paz. Y lo mínimo que tú y yo podemos hacer es planear al menos una cosita para su gloria. Qué bonito que tú y yo podamos planear más que una cosa para la gloria de Dios en este año que está por venir. Y por eso me gustaría pues que aprovecháramos estos últimos días, ¿verdad? De este año, para realmente hacer una pausa, para darle las gracias al Señor por todo lo que nos ha dado, pero también para poder meditar en las cosas que hemos fallado, y que podamos empezar el 2022 de una manera que glorifique a Él, que podamos planear para su gloria, y que todos los planes que tú tengas, ya sean familiares, ya sean de trabajo, de lo que sea, que puedas hacerte esa pregunta al final y decir: ¿será que este plan es para la gloria de Dios? Y puedas entonces seguir creciendo, y caminando de una manera que glorifique al Señor, y honrando no solamente a tu familia, sino a Dios. Que todos ellos y las personas que te rodean puedan vivir y ver en ti un ejemplo de vida que también muestre a Cristo, ¿sí? Que parte del plan de que tú tengas de compartir de Cristo, tal vez no sea solamente a través de palabras, sino que también tus acciones muestren un cambio genuino en ti, que muestren que hay una prioridad en ti, que es glorificar el nombre de Dios, y los demás puedan venir a ver por qué tú estás tan comprometido, tan comprometida con Dios, porque Él planeó tu salvación, tu perdón. Él es el que trae gozo y paz a ti. Entonces, me gustaría que oráramos, que entregáramos este tiempo al Señor, y el viernes que tengamos, pues los que tengan la oportunidad de acompañarnos allí, que puedan tener una listica si quisieran, para que no se nos olviden los planes que tengamos para el próximo año, que los puedan entregar al Señor, que podamos de verdad disfrutar de ese tiempito en familia. Y bueno, darle las gracias a todos por ser ese pueblo fiel, ¿no? Del Señor. De verdad que estoy muy, muy agradecido con todos ustedes, y le doy gracias a Dios porque sé que ustedes son parte del plan de Dios en este ministerio. Padre Santo, te queremos dar gracias en esta mañana, Señor. Gracias te damos, Dios, por cada familia aquí reunida, por cada corazón que anhela crecer más en santidad,
por cada corazón que anhela, Dios Todopoderoso, seguir creciendo en una vida espiritual, Dios Todopoderoso. Yo te doy gracias por la oportunidad que nos das, Dios, de incluso fallar en nuestros planes aquí en la tierra para reconocer que tus planes son mejores, Dios Todopoderoso. Ahí donde tú estás, dale las gracias al Señor por aquellas cosas que tal vez no se dieron en este año, por aquellas cosas que tal vez no pudiste hacer. Dile, Señor, gracias porque sé que es parte de tu plan y estás formando algo en mí. Dale las gracias al Señor ahí donde tú estás, porque no eres la persona que eras hace 11 meses, hace 12 meses, y has podido ver un cambio genuino en tu manera de ser, en tus pensamientos, en tus palabras, en tus acciones. Has podido ver un cambio que es para la gloria de Dios. Hoy por eso, Señor, te queremos dar gracias porque podemos ver que tú, Señor, sigues obrando en nuestro interior. Gracias te damos, Dios Todopoderoso, en esta mañana porque tú nunca nos has abandonado y nunca nos abandonarás. Gracias porque tú eres un Dios de oportunidades. Gracias porque tú eres un Dios que nos perdona, que anhela, Señor, que cada día podamos adorarte más y más, Señor. Queremos hoy reconocer que queremos, Señor, rendirnos más a ti, que nuestra vida de adoración pueda seguir creciendo y fortaleciéndose, que seas tú llevándonos a través de tu palabra a entender tu voluntad, a entender, Señor, tus planes para nuestras vidas, que podamos seguir viviendo con ese propósito que viene de parte de ti. Bendice, Señor, a cada familia, cada corazón, cada padre, cada madre, Señor, cada hijo e hija, Señor, que puedan seguir creciendo de una manera que glorifique tu nombre, que puedan seguir experimentando de tu paz, de tu gozo, Señor, de tu santidad, que cada anhelo que ellos tengan en sus corazones puedan ser puestos en tus manos, Dios Todopoderoso, y puedas seguir, Señor, moldeando cada corazón que hay aquí reunido, Señor, y todos aquellos que están por venir. Yo te quiero dar gracias, Señor, por el plan que tú has tenido con este ministerio. Te doy gracias por cada personita, Señor, que tú has traído. Sabemos que no es casualidad, sabemos que no es coincidencia, Señor, sino que tú, Señor, has traído a cada persona a este lugar, Señor, para poder seguir conociendo más de ti. Gracias te damos, Padre Santo, por el ministerio de Bloomington, Señor, por el apoyo, Señor, que nos ha ofrecido desde el primer día. De Dios Todopoderoso, bendice a los pastores, bendice a los líderes, bendice a cada persona que ora por nosotros, incluso cuando no nos damos cuenta. Que seas tú, Dios Todopoderoso, fortaleciendo a cada corazón en medio de la necesidad. Solamente tú sabes, Señor, cada familia lo que está viviendo a nivel externo e interno, Dios Todopoderoso. Solamente tú puedes escudriñar el corazón y puedes ver lo más profundo de nuestro ser. Yo te pido, Señor, que si es tu voluntad, que seas tú respondiendo a aquellas necesidades que hay en cada uno de ellos. Solamente tú puedes ver frustración y el estrés que algunas situaciones están causando en sus vidas. Y hoy confiamos, Señor, de que tú escuchas esta oración ahí donde tú estás. Ten la libertad de expresarle al Señor tu corazón y dile, Señor, hoy quiero expresarte estas dificultades que estoy viviendo y confío plenamente, Señor, en tu plan, que así como María y José que estaban viviendo dificultades en medio de su travesía, que no tuvieron temor a las malas noticias, sino que más bien estaban confiados en el plan de Dios. Así mismo, Señor, hoy queremos confiar en tu plan. Hoy no queremos tenerle miedo a las malas noticias, porque tu amor, Señor, echa fuera todo temor. Te damos gracias, Padre Santo, por tu misericordia y por tu poder, por tu gracia, por tu amor y por tu brazo extendido. Gracias te damos porque tú nunca nos has abandonado. Y aunque tal vez, Señor, las cosas no se den como nosotros queramos, sabemos de que tú sigues estando en control y eso nos llena de seguridad. Eso le da paz a nuestros corazones de saber de que estamos en las mejores manos que pudiéramos estar. Gracias, Señor, porque cada día, Señor, a través de estas situaciones nos muestras que necesitamos ser más humildes, que necesitamos rendirnos cada día más a ti. Gracias por ese amor incondicional y gracias, Señor, por el cuidado que ofreces a cada una de nuestras familias. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.